Ok, ahora sí. Bien, muchachos, una vez más, buenos días con todos. El día de hoy, en esta sesión número 6 de Historia Universal, vamos a tratar el tema de la Segunda Revolución Industrial. Segunda Revolución Industrial. Aquí está. Bueno, de entrada comentarles, ya les debo haber comentado más de una vez, ¿no? Cuando tú en el título veas el término revolución, una revolución implica cambios. Revolución implica cambios. Ya te lo debo haber comentado cuando hemos visto temas como la primera revolución industrial, la revolución francesa, y van a haber más temas con este título. Una revolución rusa, revolución cubana, revolución mexicana. No vas a encontrar muchos temas como este. Entonces, hablar de revolución implica cambios, pero esos cambios no necesariamente tienen que ser cambios en base al uso de las armas, en base al uso de la fuerza. En este caso estamos viendo los cambios, pero a nivel industrial, ¿no? Cómo aparecen las máquinas, las fábricas, las empresas, ¿no? Cómo los productos ahora son elaborados en un menor tiempo, ¿no? A costos más baratos, lo cual genera una gran producción, ¿no? Lo cual amplía el comercio. Entonces, todos los campos que se van a ver en el nivel, o los cambios que se van a ver a nivel económico, a nivel social. Lo tenemos acá, ¿verdad? Con la segunda revolución industrial. Anteriormente nosotros ya hemos trabajado una primera revolución industrial. Solamente para recordar, a ver un poquito lo que hemos recordado, o lo que se ha trabajado en clases anteriores, a ver, recordando el tema de la primera revolución industrial. Primera revolución industrial. ¿Dónde surge la primera revolución industrial? ¿En qué país inicia la primera revolución industrial? ¿Recordaremos ese dato? ¿En qué territorio, ciudad o país surge o nace o inicia la primera revolución industrial? Claro, muy bien, excelente. Inglaterra, en Inglaterra, ¿no? En Inglaterra tenemos los inicios de la segunda revolución industrial, a mediados del siglo XVIII y siglo XIX. Ahí tenemos en Inglaterra. Una pregunta más. ¿Cuáles son las bases o las fuentes de energía que se utilizó en la primera revolución industrial? ¿Cuáles fueron las materias primas utilizadas en la primera revolución industrial? El carbón, claro, el carbón y el vapor, así es, ¿no? El carbón, el vapor, que eran las materias primas con la cual servía como combustible para poner a funcionar toda la maquinaria, ¿no? De la primera revolución industrial, ¿no? Y por ahí algunos otros elementos, ¿no? Por ejemplo, tenías el hierro, ¿no? Para fabricar las máquinas, para fabricar los barcos a vapor, los ferrocarriles, ¿no? Para la fabricación, entonces se utilizaba el hierro. En la textilería, el algodón tenías ahí. Pero muchachos, todo eso va a cambiar. Si la primera revolución industrial ya hemos visto cambios, ¿no? Ahora vamos a ver cambios todavía mucho más sorprendentes en esta segunda revolución industrial, ¿no? En esta época los avances técnicos crecieron, se desarrollaron, o los avances se van a dar a grandes pasos, a pasos agigantados. Y estamos hablando entonces ahora de una segunda revolución industrial, ¿no? En la diapositiva tú ves cronología, ¿no? Dice a partir de 1870. Los datos en realidad no son tan precisos, ¿no? Vas a encontrar información 1870, en otros datos 1860, en otros libros 1850, ¿no? Y no es que esté mal, ¿no? Sí, nosotros entonces podemos decir lo que surge en la segunda mitad del siglo XIX, para que no haya inconvenientes, ¿no? Para no caer, para que no tener todos nosotros datos distintos. Segunda mitad del siglo XIX, suficiente, ¿no? Surge entonces en la segunda mitad del siglo XIX, siglo XX. Ahí es donde surge, o aquí es donde se desarrolla, se dan los inventos de la segunda revolución industrial.
A ver, uno más por acá. Ya está. Y si bien es cierto que la primera revolución industrial ya nos dejó grandes avances, ¿no? Superamos varios aspectos con la primera revolución industrial. Por ejemplo, lo que fue la agricultura. Ya tenemos máquinas agrícolas, nuevas técnicas agrícolas. La agricultura avanzó. El campo de la textilería avanzó, ¿no? Creció. Eso provocó que estas actividades, pues, ¿no? Estas actividades de la agricultura, la ganadería, de la cual se obtiene la lana, por ejemplo, para realizar los textiles, avanzara, se superaran. Y pues ahora la industria, las industrias, el trabajo en industrias, es el centro de todo, por así decirlo, ¿no? Y a través de ello vamos a tener nuevos hallazgos, nuevos descubrimientos, en el afán de poder tener productos cada vez más elaborados, productos cada vez más especializados. Aquí estás. No, entonces todo avanza, muchachos. Todo avanza. Y mira, ya vamos a tener nuevas materias primas. Y en la primera revolución industrial hemos tenido al carbón, al vapor, ¿no? El vapor de agua, el carbón, el hierro. Ahora en esta segunda revolución industrial, en esta nueva etapa, vamos a tener la electricidad, ¿no? Aparece la electricidad, aparece el petróleo, aparece el acero, que supera al hierro, claro está, ¿no? El trabajo en el campo de la química, ¿no? Todo va a cambiar, justamente a raíz de estas materias primas, principalmente electricidad y petróleo, ¿no? Bueno, de ahí tienes como complementos el acero, el trabajo en la química, ¿no? Con eso todavía la producción todavía se va a hacer mucho más, se va a producir mucho más. Entonces, como hay mucho más ahora que producir, y no solamente ya en comparación a los productos de la primera revolución industrial, en comparación a los inventos de la primera revolución industrial, estos nuevos inventos son más novedosos, son más técnicos, son más elaborados, ¿no? Y entonces, como tú comprenderás, muchachos, los dueños de las fábricas, ¿no? Aquellos que se enriquecen con esto se hacen cada vez más ricos. Entonces, con eso, el capitalismo también va desarrollándose. El capitalismo industrial, el capitalismo financiero, ¿no? Ahora, para poder producir todo ello, las fábricas crecen, ¿no? Y se requieren grandes y grandes inversiones de dinero. Es por esa razón que todo el aparato económico, todo el aparato comercial, en resumen, crece. Tenemos gran desarrollo e impulso de la banca, ¿no? Los bancos, inversionistas, los bancos también tienen más crecimiento, ¿no? Quieres dinero para poder, no sé, tener tus inventos, comprar maquinaria, invertir en la compra de maquinarias, de los inventos de la segunda revolución industrial. Ahora ya están los bancos, ¿no? Entonces, eso también ocasiona, muchachos, bueno, a diferencia de la primera revolución industrial, en esta segunda revolución industrial, ya no es como la primera. La primera, recuerda que sucedió en Inglaterra, hace ratito me lo dijeron. Ahora, en esta segunda revolución industrial, surge en varios países de manera paralela. Tenemos Estados Unidos, tenemos Alemania, tenemos Japón, surgen en varios de estos países de manera paralela, ¿no? Y como surgen en estos países... Un ratito por ahí estaba uno más ingresando, ya está. Surgen en distintos países, ¿no? Y bueno, tú comprenderás que al surgir en varios países ya no fue como en la primera revolución industrial. En la primera revolución industrial surgió en Inglaterra. Eso ocasionó que Inglaterra se posicionara como una de las primeras, la primera potencia del mundo.
como la primera potencia del mundo. Pero ahora, en esta segunda revolución industrial, ya no fue un solo país, fueron varios. Eso va a ocasionar que entre estos varios países, que hayan varias potencias y que entre estos varios países, todos ellos compitan entre sí. Ahora tenemos competencia. Los países potencia, Alemania, Estados Unidos, Japón, Inglaterra, todos los países potencia, quieren demostrar ahora que son más poderosos. Quieren tener ventajas sobre los demás países, ¿no? Entonces, mira cuántos cambios va a haber. Ahorita solamente, esto solamente es introducción. Te estoy hablando así, en manera general, todo el contenido de la segunda revolución industrial, ¿no? Como todo cambia, ¿no? Ya tenemos el desarrollo de la banca, ¿no? El crecimiento de la economía, el aparato comercial, el aparato financiero, la tecnología avanza, eso genera competencia, competitividad, libre competencia, desarrollo del capitalismo, ¿no? Grandes mercados surgen, ¿no? Por las grandes empresas ahora que hay, ¿no? Las grandes empresas y la banca. Entonces, muchachos, hasta acá nada más. Dentro de todo lo que he mencionado, ¿recuerda usted en qué época surge la segunda revolución industrial? ¿No? Siglo XIX, mediado del siglo XIX y siglo XX. ¿Cuáles son las materias primas? Principalmente electricidad y petróleo. Ahorita vamos a volver a repetir ello. ¿Dónde surgen? Ya no surge en un solo país, sino surge de manera paralela en distintos países. Alemania, Japón, Estados Unidos, ¿no? Y no son los únicos, sino también en otros países también van a surgir. No en toda Europa en realidad, pero los principales, Alemania, Japón, Estados Unidos. Sí, entonces, y bueno, y fuera de eso todo lo que te he comentado, ¿no? Los cambios que vemos acá, ¿no? Las nuevas industrias, aparición de las potencias, aparición de las grandes empresas, la forma de producción cambia. Vamos a ver, bueno, tras la primera fase de la industrialización, es decir, la primera revolución industrial que surgió en Inglaterra y su extensión, se inicia una nueva fase que dura hasta 1914. Eso es el siglo XX. ¿No? Gran Bretaña pierde su liderazgo en beneficio de otras potencias. Ya he mencionado cuáles son las otras potencias. La caracterizan los siguientes rasgos: empleo de nuevas fuentes de energía, desarrollo de nuevos sectores de la producción, cambios en la organización del trabajo, nuevas formas de capital empresarial, formación de un mercado de extensión mundial. Vamos a ver un poquito de los factores justamente del desarrollo, justamente lo que ves acá. Gracias a que tenemos nuevos inventos, los nuevos inventos de la segunda revolución industrial, muchachos, se van a dar en todos los campos, en el campo de la medicina, en el campo de la química principalmente, en el campo de los transportes, ¿no? En el campo de la cultura aparecen los proyectores, los cinematógrafos, ¿no? La medicina, como había comentado, las comunicaciones, aparecen los teléfonos, las máquinas de escribir, mencioné el transporte, en este caso también ya aparecen los primeros aviones, ¿no? Todo ello, muchachos, va a ocasionar que haya entre los países potencia, competencia, como lo mencionaba Simón. Pero esta competencia no es una competencia cualquiera. Todos los países quieren demostrar que son los números unos, que son potencias, que son más poderosas. Eso es una intensa competencia, ¿no? ¿Entre quiénes? Los países capitalistas, Alemania, Estados Unidos, Japón, Inglaterra, Francia, etcétera. Todos estos países, ¿no? Y estos países van a empezar a rivalizar entre sí. Rivalizar, justamente por la competencia, ¿no? Producen más y pues para ello necesitan aliados, ¿no? A quién vender los productos y también de dónde obtener las materias primas.
de dónde obtener las materias primas. Y eso también y ahí nace pues también la época de los grandes imperios, los países imperialistas, ¿no? La invasión de los continentes asiáticos, de Asia y África principalmente, ¿no? Por estas grandes potencias, para poder extraer de estos países materias primas, para poder obtener y poner en funcionamiento todo el aparato industrial. Surgen nuevos mercados, monopolios comerciales. Entonces, este es un factor el cual va a impulsar el desarrollo, ¿no? La competencia. La competencia, en palabras sencillas, la competencia entre las diferentes potencias va a hacer posible la segunda revolución industrial, ¿no? Esta competencia va a llevar a estos países a que cada vez busquen, investiguen, descubran en el campo de la ciencia, la tecnología, investigaciones científicas, investigaciones tecnológicas, lo cual ocasiona pues que justamente se descubran nuevas fuentes de energía. Y ya sabemos cuáles son esas nuevas fuentes de energía, ¿no? Y estas nuevas fuentes de energía, como la electricidad y el petróleo, fueron puestas al servicio de la industria, ¿no? ¿Qué más impulsó el desarrollo de la segunda revolución industrial? ¿No? Los medios de comunicación, ¿no? Recuerda que para ese entonces ya había ferrocarriles, había barcos a vapor. Ello pues, esto facilita el comercio. Y ahora con estos nuevos inventos que van a ver, ya van a ver, aparecen los primeros carros, automóviles, pero ahora funcionan estos con gasolina, ¿no? Los aviones, los barcos, todos ellos funcionan con gasolina, ¿no? Petróleo principalmente. Petróleo o la gasolina, que es un derivado del petróleo. Bueno, eso también acelera e impulsa el comercio. Y como decía en un primer momento, la expansión territorial. Estos países potencia van a empezar a invadir, a conquistar otros países. Mencionaba Asia y África principalmente, ¿no? ¿Por qué, profesor? Justamente materia prima se obtiene de estos países. Los países de tercer mundo, o estos países de tercer mundo, países asiáticos, países de África, tienen materia prima. Esas materias primas que se han utilizado en las grandes industrias. Así como nuestro país el día de hoy tiene materias primas, ¿no? Tenemos minerales, tenemos petróleo, tenemos productos agrícolas, productos ganaderos, tenemos la madera de los árboles que se obtiene de la tala, ¿no? Tenemos bastante materia prima, la cual se extrae y la vendemos ¿no? al extranjero. No, para allá vamos, no te preocupes, para allá vamos. Para allá vamos. Seguramente has escuchado él se llamó Rudolf Diesel. Rudolf Diesel, el creador del motor a gasolina. Hasta el día de hoy la marca se conserva. Tú ves en los carros Diesel, dice, ¿no? En honor a su inventor y creador, Rudolf Diesel. Rudolf Diesel se escribe su nombre. Creador o inventor del motor a gasolina. Muy bien. Entonces, hasta acá estamos claros, ¿verdad? Hasta acá estamos claros. Estamos hablando, bueno, te estoy hablando de algunos aspectos de la segunda revolución industrial. ¿Qué es lo que impulsó la segunda revolución industrial? Esta vez el desarrollo se da de manera paralela, ¿no? Recuerdas que en la primera revolución industrial se había dado en Inglaterra porque Inglaterra tenía las mejores condiciones o albergaba las mejores condiciones, ¿no? Políticas estables, una agricultura productiva, una economía estable, ¿no? Una forma de gobierno que era la monarquía parlamentaria, que sentó las bases del desarrollo para que ahí surja la primera revolución industrial, ¿no? Consecuencia de ello, los efectos y consecuencias de la primera revolución industrial se dispersaron por toda Europa. Entonces, todos los países europeos ya, digamos que se estabilizaron. El caso de Italia, ¿recuerdas? Ya para esta época Italia ya estaba unificada. Y lo hemos visto en clases anteriores, con la unificación italiana, ¿no? Con el rey Víctor Manuel III.
Hemos visto Alemania, el caso de Alemania. Alemania ya está unificada. Alemania ya era una sola nación. Alemania ya está unida y fortalecida, ¿no? Y hemos visto el caso de la unificación alemana, ¿no? Estados Unidos, bueno, allá se había desarrollado algo que se conoce como la guerra de secesión. El norte y el sur se habían peleado. Estaban en conflicto, ya el conflicto se había acabado. Estados Unidos una vez más era una potencia sólida, ¿no? Una potencia sólida. Japón, de igual manera, inició su superación, pues, ¿no? Cambiando toda la estructura de su gobierno, ¿no? Y impulsando principalmente el campo de la economía y el campo de la educación, que sirvió para poder darle estabilidad a Japón. Y justamente en estos países es donde se va a desarrollar la segunda revolución industrial. En resumen, los países en cuanto al desarrollo están a la par. Ya no muestran las diferencias de la primera revolución industrial. Bien, si preguntáramos nosotros la diferencia entre la primera y la segunda revolución industrial, sería fácil, ¿verdad? Empezaríamos diciendo por las fechas, ¿no? Primera revolución industrial, siglo XVIII y XIX. Segunda revolución industrial, siglo XIX y XX. Primera revolución industrial, origen, Inglaterra. Segunda revolución industrial, origen, Alemania, Estados Unidos, Japón, varios países de manera paralela. Primera revolución industrial, ¿no? Primera revolución industrial, teníamos como materia prima al hierro, el carbón y el vapor, ¿no? El vapor de agua. Segunda revolución industrial, tienes la electricidad y el petróleo. Primera revolución industrial, ¿no? Se emplea de manera masiva la mano de obra, ¿no? Hay gran mano de obra, gran demanda de mano de obra. Pues se tiene que contratar trabajadores justamente para que se ponga a trabajar, a operar toda la maquinaria. Pero en esta segunda revolución industrial ya tenemos un desarrollo, esta ya es más científica, De esa manera, todos los procesos, la producción es mecanizada. ¿Qué significa eso? Que ya está programada. La máquina trabaja sola. ¿No? Todo ya está mecanizado ya. Todo está automatizado. Por ahí entonces mencionando algunas diferencias entre la primera y la segunda revolución industrial. Y como te digo, todo cambia, todo va a cambiar. El campo de la ciencia, la tecnología, la medicina, la química principalmente como consecuencia, ¿no? Las artes, la cultura, las ciencias, las letras también. Todas las ramas cambian, ¿no? Para ese entonces también, por ejemplo, se publica como el campo ideológico también cultural también avanza, ¿no? Aparece un señor justamente para esta época llamado Charles Darwin, que no tiene que ver mucho con la segunda revolución industrial, pero sí para que veas que a raíz de esto muchos campos empiezan a cambiar. Y tú conoces, has escuchado seguramente a Darwin, ¿no? El padre de la evolución, y su libro El origen de las especies, ¿no? Donde propone su idea del evolucionismo, ¿no? La evolución. Cambia totalmente la ideología de la época. Muy bien, muchachos. Nuevos elementos e inventos de la segunda revolución industrial. Como ves ahí, ¿no? Nuevas fuentes de energía. Hemos visto ya el petróleo. Dice, si el vapor constituyó la principal fuente de energía aplicada a las máquinas en la primera revolución industrial, en la segunda se desarrollan otras nuevas. Tienes ahí el petróleo, ¿no? Que sirve como combustible a los motores, al motor de explosión, ¿no? Y la electricidad, que inicialmente sería aplicada para la iluminación, ¿no? Con Thomas Alva Edison, quien crearía la bombilla, ¿no? Transmisión de señales electromagnéticas y algunos motores.
No solamente eso, muchachos. Además, por ahí si tenemos por acá, te comentaba yo que ahora estas nuevas maquinarias que se van a elaborar en este proceso, para complementar justamente a la electricidad y el petróleo surge el acero. El acero, tú sabes que el acero es un metal mucho más resistente que el hierro. En la primera revolución industrial se usaba el hierro. Ahora tenemos el acero. Y el acero no es algo que se encuentre, no es algo que esté en la naturaleza. El acero es una creación. El acero se da, se encuentra como consecuencia de la aleación entre el hierro y el carbón, ¿no? Producto de la aleación del hierro y el carbón, se obtiene como resultado el acero. Y el acero, pues sabes que es más resistente, bueno, para construir las máquinas y también, también edificios, ¿no? Construcciones arquitectónicas. Todo ello entonces sirve para la segunda revolución industrial. Acá tenemos algunas formas de trabajo, las principales formas de trabajo, nuevas formas de capital que ya había hablado, ¿no? Las bancas, economía mundializada, ¿no? Todos forman parte, todos los países potencias formaron parte de esto, ¿no? La competencia principalmente. Y vamos a ver algunos inventos. En este caso, los medios de transporte. Tienes por ahí automóviles con motor a vapor, motor a vapor con motor de explosión, el motor a gasolina. Por ahí hace un momento me preguntaban, motor a gasolina, me preguntaban, ¿quién es el creador del motor a gasolina? ¿No? Rudolf Diesel, ¿no? O Diesel, como se escribe, Diesel, Rudolf Diesel, o Diesel, simplemente. Tiene la aparición del automóvil a gasolina, ¿no? Un invento hecho por Carl Benz. Y ahí tienes, pues, diferentes tipos y modelos de automóviles también. Y claro está que como estamos en el siglo XIX, así eran los primeros automóviles, ¿no? Para ti, de repente, será esto un poco arcaico, tal vez, pero sí era. Y esto representaba, pues, un gran invento para la época. Por ahí ves el primer automóvil con motor de explosión de carga, así que te comentaba, ¿no? Su velocidad, 16 kilómetros por hora, ¿no? Velocidad a la que recorría, no quiero avanzar. Ahí está. El primer vuelo a motor de los hermanos Wright. El primer vuelo a motor tienes ahí con los hermanos Wright. En aquel entonces, pues, era poco probable y era hasta inaceptable que uno se pudiera desplazar por los aires, así como lo hacían las aves, ¿no? Pero vamos a ver que los inventos de esta segunda revolución industrial van a superar las expectativas. En aquel entonces, hasta el siglo XVIII, inicios del siglo XIX, muchos decían, ¿no?, que volar por los cielos era una utopía, una fantasía. Estaba loco aquel que pretendía hacer eso, ¿no? Pero ya para el siglo XIX, mediados del siglo XIX, inicios del siglo XX, vamos a ver que eso se llevó a la realidad. En este caso con los hermanos Wright, ¿no? Orville y Wilbur Wright, quienes realizan el primer vuelo a motor, perdón. El avión simplemente como tú lo conoces. Por ahí tienes el primer tren eléctrico, ¿no? Un producto de Siemens. La bicicleta con pedales, ¿no? Que si bien es cierto, mucho no ha cambiado, aún mantiene la estructura. Invento de Macmillan, allá por el siglo XIX. El primer tranvía eléctrico, una vez más. Entonces tenemos ahí los medios de transporte que utilizan en este caso la electricidad. Tienes el submarino, ¿no? Los submarinos. Vamos por acá también más
Más inventos. Como, bueno, tenemos por ahí también lo que son las embarcaciones, ¿no? El campo de la navegación por mar también va a cambiar. Mira, si ya había aparecido en la primera revolución industrial los barcos, pues los barcos a vapor, tenemos ahora los barcos a gasolina y esto se incrementó la producción de barcos. Ahora, a través de estas embarcaciones se puede viajar grandes distancias, pero también había que mejorar la navegación, así como el día de hoy, por ejemplo, muchachos, para poder trasladarse de un lugar a otro en tu automóvil, ¿no? En tu bus, en lo que sea, se construyen carreteras, pues, ¿no? Carreteras para facilitar el transporte. Si te quieres ir a la sierra, a la selva, carreteras, carreteras. Si no hay carreteras, pues tu carrito se maltrata mucho, ¿verdad? O tienes que buscar alguna zona, algún lugar, algún espacio por donde pueda transitar tu carro. De igual manera es por el mar, ¿no? De igual manera es por el mar. Y no es que el mar, pues, que profesor, que hay zona de peces que no me dejan transitar. No, pues mira, por ejemplo, para no ir tan lejos, imagina el continente americano, ¿no? Tienes América, América del Norte, América Central y América del Sur. Si yo me encuentro, por ejemplo, aquí en la zona de Perú, Ecuador, Colombia o por la zona de América Central y yo quiero irme a Europa, ¿cuál es la ruta más corta que yo puedo escoger? ¿Por dónde me voy? ¿No? Si me encuentro navegando con mi barquito, estoy en el mar, en el océano, ¿qué hago, no? Y estás frente al continente americano. Alguno me dirá, profesor, ¿me puedo ir por arriba, por América del Norte, bordeo Estados Unidos, Canadá, le doy la vuelta y por ahí zarpo hasta el Océano Atlántico y me voy a Europa? Algún otro me dirá, profesor, ¿me puedo ir al sur? ¿No? Bajo por Perú, Chile, rodeo Chile, le doy la vuelta, voy por el Océano Atlántico y llego hasta Europa. ¿No? Pero para eso se abrieron caminos, para evitar, eso es una vuelta muy larga. Eso es desperdicio de energía, es desperdicio de recursos. Es así que se van a abrir canales. Canales, profesor, ¿qué son esos? Simplemente es abrir pasos entre mares, en este caso entre océanos. Por ejemplo, el día de hoy para pasar del Océano Pacífico al Océano Atlántico, y si te encuentras en esta zona de América Central, ya no tienes que darle la vuelta a toda América del Norte o América del Sur, simplemente atraviesas un estrecho conocido como el Canal de Panamá. El canal de Panamá es como un peaje marino, con el cual tú puedes pasar por tu embarcación por ese canal para de esa manera inmediatamente pasar más rápido hacia el otro océano, ¿no? Y se empezaron a construir canales, ¿no? En esta zona de América, el canal de Panamá. Por allá en Egipto tenéis el canal de Suez, que comunica con el Mar Rojo. De esa manera también se facilitó la navegación. ¿No? ¿No hay más inventos? Un ratito, vamos a ver. Las comunicaciones. Acá también van a aparecer, pues, ¿no? La máquina de escribir. Va a aparecer el teléfono. ¿No? Va a aparecer el gramófono. O lo que tienes ahí en pantalla, es el telégrafo, código Morse, el telégrafo sin hilos, la radio de Marconi, el teléfono que mencionaba, ¿no? Bueno, el teléfono es un invento que lo va a realizar el señor Alexander Graham Bell. La máquina de escribir, invento de Christopher Scholz. El cinematógrafo de los hermanos Lumière, esto es un invento que se desarrolló hoy en Francia. No, si no me equivoco, es una de las preguntas que hay en la extensión, creo, o en la evaluación, o en la ficha, en una de las tres. Debe haber. La primera cámara y la primera fotografía de la historia, ¿no? La cámara fotográfica también aparece en esta época. ¿No? El fonógrafo, invento de Thomas Alva Edison. Y también él inventó, pues, la bombilla eléctrica, que ya habíamos visto hace un momento.
¿sabes? La máquina de escribir que ya mencionaba. Bueno, y aquí puedes ver pues los diferentes inventos de esta época. Las nuevas fuentes de energía, la electricidad, y cuáles son los usos que se daba en la electricidad. El petróleo. Y a propósito, muchachos, bueno, el petróleo es uno de los inventos que va a cambiar al mundo, ¿no? Es aquel motor que va a poner a mover toda la maquinaria. Y también va a iniciarse una carrera por justamente este recurso, petróleo. Por esa razón que mencionaba hace un momento, que los países imperialistas empezaban a dominar y conquistar a otros países. Allá en Asia, allá en Medio Oriente, en esas zonas hay gran cantidad, grandes reservas de petróleo. Hasta el día de hoy, ¿verdad? Hasta el día de hoy. Las nuevas industrias y mejoras en las ya existentes. El campo de la industria química, ¿no? Aparece en la aspirina para aliviar los dolores, ¿no? Alfred Nobel, quien inventa la dinamita, ¿no? La nitroglicerina y la dinamita. Su invento era con fines, no con fines bélicos ni militares, pero se utilizó principalmente en esto. Bueno, muchachos, bueno, acá pasamos mucho de lo que son los inventos, ¿no? Cómo cambia la cara al mundo. El campo de la cultura, mira cómo cambió, los nuevos inventos, nuevas construcciones, ¿no? La Exposición Universal de Londres, Exposición Universal de París, grandes edificios arquitectónicos, como puedes ver ahí, grandes construcciones, aparición de las grandes empresas multinacionales, ¿no? Las transnacionales, todo cambia. Y bueno, vámonos ya a las nuevas marcas de productos, Coca-Cola, marcas inglesas, etcétera. Vámonos a las consecuencias directamente. Consecuencias de ello. A ver, esto ya está por la parte final. Muchachos, ya para terminar. Hemos visto gran parte de los inventos de esta época. Hemos visto las condiciones que el mundo presentó para la aparición de esta segunda revolución industrial. Hemos visto dónde, cuándo y cuáles fueron, dónde, cuándo surgió la segunda revolución industrial y las materias utilizadas y los efectos que se van a crear, ¿no? Ya te conté cómo esto crea competitividad entre los países, ¿no? Los países potencias. Estas nuevas industrias, la industria química, la industria siderúrgica, la industria metalmecánica, la industria alimentaria, la industria farmacéutica, todo va a cambiar. También la industria militar. ¿Recuerdas que te he comentado que los países empiezan a competir entre sí? También en esa competencia surge la rivalidad. En esa rivalidad surge la enemistad. En esa enemistad surge la división y separación. Así surgen los conflictos. Así surgen los conflictos. Y así países, para poder hacer frente a los conflictos, van a buscar alianzas. Un grupo de países va a aliarse con un grupo de países, otro grupo de países va a aliarse con otro grupo de países. Y en algún momento de la historia, estos grupos de países se van a enfrentar. Y así es como van a surgir las guerras mundiales. En este caso, la Primera Guerra Mundial, en el año de 1914. Consecuencia de esta rivalidad, de esta competencia que nos ha dejado la Segunda Revolución Industrial. Y no digo que esto sea malo, sino esto era bueno. Para la época, para el siglo XIX, era un gran avance. Siglo XIX e inicios del siglo XX. ¿No? Ya que la población también empezó a crecer, ¿no? Aumento acelerado de la población. A nivel mundial teníamos un gran crecimiento demográfico. El capitalismo industrial se expande a diferentes partes del mundo. Aparecen potencias, Estados Unidos, Alemania, Japón, ya te lo había comentado, Francia, ¿no? Esta es la época ya de los imperialismos, el imperialismo colonial. Como consecuencia también, te había comentado que estos países imperialistas, estos países colonialistas, buscan materias primas, ¿no? Para poder, petróleo, por ejemplo.
Eso no se encuentra en Europa. Y si lo hay en pocas cantidades. ¿Dónde había petróleo? En Asia, piedras preciosas en África, en Medio Oriente, es Asia, ¿no? Y pues se lanzan a la conquista de esos territorios, someten a estos pequeños países, ¿no? Justamente para controlar estas materias primas, para controlar los mercados, ¿no? Para tener una economía estable. Y por esa razón es que las potencias, justamente por esta rivalidad, por control de materias primas, por control de mercados, van a entrar en conflicto. Así es que surge la Primera Guerra Mundial. Esto es en el campo político, no campo político militar, pero a nivel social también tenemos otros cambios. Si bien es cierto, yo comentaba que va a haber un grupo que se va a hacer mucho más rico todavía. Estos eran los burgueses, ¿no? Los que están llevando a cabo todo este proceso industrial, los dueños de las fábricas, las industrias, aquellos que se benefician con ello. Y por el otro lado, esta clase social que había aparecido, recuerdan, el proletario, el trabajador, el que trabaja en las empresas, el obrero. Y hay una gran diferencia entre proletariado y burgués, la burguesía y el proletariado. Si antes ya estaban divididos y ya estaban claramente separados y diferenciados, ahora esa separación, esa división, crece mucho más, crece mucho más, crece mucho más. Un gran antagonismo, ¿no? Entre el burgués y el proletariado. El burgués enriqueciéndose más, el proletariado siendo cada vez más explotado. Eso va a ocasionar que haya en las calles luchas de los obreros. Lucha de los obreros. Los obreros salen a hacer luchas, manifestaciones, huelgas en las calles, protestando por sus reivindicaciones laborales. Es así que a inicios del siglo XX, consecuencia y producto de estas luchas, los obreros van a conseguir sus 8 horas de trabajo. Y también van a haber, muchachos, algunos intelectuales que van a criticar esto, ¿no? Justamente este sistema capitalista que está dividiendo al mundo, ¿no? Clase alta, clase baja, burgueses, proletarios. A eso lo vamos a conocer como el socialismo, ¿no? Y ahí aparecen el socialismo científico. Aparecen figuras como Karl Marx o Carlos Marx, padre del socialismo científico. Bien, muchachos. Bueno, hasta acá el siglo XVIII, siglo XIX, pues, perdón, siglo XIX, inicio del siglo XX, pues pensábamos que estábamos preparados. Todo el mundo pensaba que la humanidad iba a cambiar, iba a evolucionar, íbamos a dar un nuevo paso adelante. Pero ya vimos en qué terminó todo esto, ¿verdad? La ambición de los países potencia, el hacerse cada vez más ricos, el demostrar su poderío, los llevó prácticamente a rivalizar. Consecuencia, y obviamente estos países se armaron hasta los dientes, crearon nuevos inventos en el campo de la guerra, ¿no? Aviones de guerra, carros de guerra, por primera vez vemos aviones de guerra, por primera vez vemos tanques. Bueno, y todos estos inventos de la segunda revolución industrial en el campo de las guerras, lo vamos a ver empleados o usados en la Primera Guerra Mundial. El mundo esperaba que la humanidad evolucione, avance, cambie para bien, pero no, retrocedimos. La Primera Guerra Mundial y más adelante la Segunda Guerra Mundial va a confirmar todo ello. Bien, muchachos, ahora sí. Un ratito, vamos a tener las cámaras encendidas. Voy a tomarles una fotito de rutina de rigor, de costumbre. Un ratito voy a encender la cámara. Mientras vaya aprendiendo. Todos tienen la cámara encendida. Ciara, David. Ok, muy bien. Listo. Listo. Uy, un ratito. Se le desconectó a uno la cámara y ya la volvió a activar. Ahora sí. Ahora sí.
Después yo cuelgo la foto y si alguno no ha salido en la cámara o ha estado con la cámara apagada o algún problema, también me avisan, me comentan. Muy bien, ahora sí vámonos a la ficha. ¿Alguna consulta mientras voy cargando la ficha? ¿Alguna consulta, alguna duda tal vez? Si bien has visto la diapositiva, yo te he contado los hechos, factores de la segunda revolución industrial de una manera un tanto clara, más resumida, ¿no? Más resumida, centrándome en los aspectos importantes. Claro que hay detalles, ¿no? Detalles, unos detalles que tal vez por ahí he obviado, ¿no? Un poquito, aquí está. Por esa razón, si hubiera alguna consulta, alguna duda, hágalo saber siempre, por favor. Asistencia. A ver, sí, acabo de tomar hace unos segundos la foto. No salió, a ver, voy a ver. Sí, acá está. Ah, bueno, sí tomé, pero le salió, como usted no estaba, salió la pared de atrás. Es decir, la pared blanca. Y las cositas que tiene atrás. Pero su nombre sí se ve. Su nombre y todo sí se ve y está con la cámara. A ver. Ahí está. Primera revolución industrial. Segunda revolución industrial. Está el tema, algunos inventos y por ahí una pequeña lectura. A ver, muchachos. Pregunta número 1, dice. Países donde se inició la segunda revolución industrial. ¿La de? Estados Unidos y España. No creo haber mencionado España. España ¿La C? Alemania y Estados Unidos, claro. España para este periodo también no está. También no está. España quiso volverse un país imperialista, sí, es la C. Y para ese entonces recuerda que yo le dije que un país imperialista era aquel que conquistaba países pequeños, para de esos países pequeños obtener sus materias primas. España quiso hacer eso. En 1866 España vino al Perú. Nos fuimos a una guerra con España. Nos quiso quitar el guano, materia prima que teníamos. Pero no pudieron, ¿no? España perdió esa guerra. España estaba mal en ese entonces, estaba en crisis. ¿No? El combate del 2 de mayo tal vez te suena, ¿no? Donde le ganamos a España. 2. Gran inventor estadounidense. Entre otros inventos, destacó por la invención del fonógrafo. ¿A quién? ¿La E? La E. Claro, él es Thomas Alva Edison. Muy bien. 3. Una de las consecuencia social te dice, consecuencia social de la segunda revolución industrial fue consecuencia social, te dice. ¿Cuál puede ser una consecuencia social? Ah, por interno, a ver. Aparición del capital financiero. No, eso es consecuencia económica, ¿no? Consecuencia económica, comercial. No tiene que ver nada, no tiene que ver con social. Surgimiento de nuevas industrias. No, eso es avance científico, tecnológico. No. Lo he hecho feo. Ok. Ok, no se preocupe. Si nos habla de consecuencia social, nos habla de las personas, el grupo de personas. Y yo te conté que había una clara diferencia entre el trabajador, el proletariado, y el burgués. Una consecuencia social es la clara diferenciación, ¿no? La división entre el burgués y el proletariado. Eso quiere decir la agudización del antagonismo. Antagonismo es la separación, la disputa, la pelea, la división entre la burguesía y el proletariado. 3B. Ok, no hay problema, no se preocupe.
No se preocupe. Todo lo tomo por el lado amable. 4. La segunda revolución industrial se desarrolló entre los siglos La D. 19 y 20, claro, en esta ocasión sí es cierto. La D. Siglo XIX, mediados del siglo XIX e inicio del siglo XX. 5. El cinematógrafo fue un invento hecho por La B. La B. los hermanos Lumière en Francia. Excelente. Estoy anotándolos. Ok. Anotando sus intervenciones. 6. Elemento fundamental de la segunda revolución industrial. Resulta de la aleación del hierro y el carbón. La A. La El acero, pues no el acero. El acero. Así es. 7. En 1801 las ciudades europeas con más de 100.000 habitantes eran solo 14. En 1870 eran más de 100 las ciudades. Este fenómeno demográfico estuvo relacionado con la revolución industrial. Justamente el tema que estamos viendo. Una de las características de la revolución industrial es el crecimiento demográfico y crecimiento de las ciudades. No tanto como para la primera y la segunda revolución industrial. 8. Nuevas fuentes de energía de la segunda revolución industrial. La E. La electricidad y el petróleo, claro. 8E, excelente. 9. En la segunda revolución industrial se organiza mucho mejor la producción y el trabajo sobre la base del desarrollo de nuevas fuentes de energía. Así, el y la son la base energética de esta segunda fase, en la que continúan expandiéndose las industrias básicas, pero se desarrollan otras como la química, eléctrica y la mecánica. ¿Cuál es en la número 9? ¿Usted? La C. La C, pues me está preguntando lo mismo que la número 8, pero en otras palabras, ¿no? Muy bien. Petróleo y electricidad. Está preguntando sobre las nuevas fuentes de energía. Número 10. Creó la estandarización de las piezas y la cadena de montaje para aumentar y simplificar la producción industrial en Estados Unidos. La B. Ford, ¿no? Él es Henry Ford. Henry Ford, muy bien. Henry Ford. Muy bien, muchachos. Por interno, a ver. Ok, sí. La evaluación, pregunta sencilla. Y las actividades de extensión, ¿no? Para relacionar los inventos con su inventor y una lectura. Y algunos gráficos, ¿no? 2, 3 inventos que hayan hecho y por qué son importantes, ¿no? Si vas a dibujar un motor a gasolina, un fonógrafo, un teléfono, al costadito pones la importancia de ese invento. Es importante hacer, profe, esa, ¿Cuál? la que he hecho ahorita, pues, La 3. sí. Grafica los inventos, claro, ¿no? Por ejemplo, uno de los inventos es el teléfono. Dibujas o pegas una imagen de un teléfono y al costadito, en 1 o 2 líneas, colocas la importancia del teléfono, ¿no? Importante, revolucionó el mundo de las comunicaciones, ¿no? Para acelerar los mensajes entre las personas y los gobiernos, etc. Usted ya encontrará ahí su importancia. 1, 2 o hasta 3 renglones nada más. Sí. Listo, muchachos, entonces nos vamos quedando ahí. Si tuvieran, como siempre, alguna consulta sobre el tema o cualquier otra cosa, por favor, avisen. Díganme, con total confianza yo les ayudo, ya sea en la resolución de la tarea o algún conflicto, inconveniente que ustedes tengan, avisen. Con la presentación de tareas, asistencias, etc. Bien, muchachos, ahora sí, nos vamos a quedar ahí.